Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Aquí comienza No la vimos venir. Política, economía, actualidad nacional. No la vimos venir. Para que la realidad no nos encuentre desprevenidos. Con la conducción de Candelaria de la Sota y Alejandro Almendros. No la vimos venir. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de No la vimos venir en este jueves 25 de septiembre. Estamos para acompañarlos junto a Candelaria de la Sota. Hola, Hola, Ale, ¿cómo estás? ¿Qué semanita, Qué Dios semanita, mío? ¿no? De una semana, de un jueves para el otro. Cambia todo en un minuto. Todo cambia, exactamente, ¿no? 180 grados el giro que logró dar el gobierno, vamos a ver cuánto le dura, ¿no? Sí, claro. Acá me parece que hay algo que es lo más importante que ha conseguido el gobierno, que tiene que ver con el cambio de expectativas. Claro. Y cuando hablamos de cambio de expectativas, no significa que haya conseguido, yo no sé cuánto de esta plata vamos a ver, o si realmente esto cambia, si lo que te puede cambiar la macro va a llegar a la micro, porque hay que decir que todo esto es porque, digamos, a ver, muchachos, no jodamos. Si vos salís a buscar un préstamo, un swap, llámalo como tenga, es porque no te está funcionando la economía, porque Claro. todo lo que hiciste hasta ahora no está funcionando, porque si no, tenés que salir a pedir ayuda. Yo creo que para resumir hay que decir que el gobierno cometió una sucesión de errores no forzados, o sea, se pegó varias veces tiros en el pie, primero con una salida del cepo que se adelantó que era innecesaria, luego con el desarme de las LEFI, fue una situación detrás de otra en lo financiero, digo, con una economía que lógicamente encontró un equilibrio macro, como bien vos decías, bajar la inflación, pero que no arranca. Y en ese escenario tuvo el tremendo golpe de las elecciones del 7 de septiembre que le gana Axel Kicillof, hay que decirlo con nombre y apellido. Estamos en comunicación con el diputado nacional Agos Carreño. Hola, Oscar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola, Alejandro. Hola, Candelaria. ¿Cómo les va? Buen día. Bien, Gracias por atendernos. Oscar, bueno, primero preguntarte esto, ¿no? Teniendo en cuenta esta decisión que ha tomado el gobierno de obtener a través del Tesoro de Estados Unidos este swap de casi 20.000 millones. Digo, ¿cuál es la evaluación que vos hacés al respecto de lo que está pasando? Bueno, en primer lugar, creo que hay que tener cautela para ver cuál es la letra chica de este swap. Por ejemplo, hay distintas formas de encarar los swaps y hay que ver de qué se trata. Hay veces que, por ejemplo, un banco te autoriza, porque sos buen cliente, a que gires en descubierto por un servicio que presta el banco a sus buenos clientes, y hay veces que vos vas desesperado a pedir un crédito y te dicen, no, mira, por tu situación crediticia no te puedo dar un crédito porque sos un desastre, te habilito que gires un par de cheques en descubierto, y ahí es algo parecido a un préstamo. Por lo tanto, creo que hay que ver bien de qué se trata cuando veamos los papeles, no solo en Twitter o digamos, en fogonazos comunicacionales de alguno de estos dos gobiernos que estamos acostumbrados a que comuniquen bien, pero después en los papeles no necesariamente todo es así. Digo, ¿vos creés que esto tiene que pasar por el Congreso? Bueno, hay que ver si es un préstamo, si es un swap parecido a un préstamo. En principio los swaps no pasan por el Congreso generalmente. Claro, el swap con China no pasó por el Congreso.
Claro, cuando son estrictamente un swap. Ahora, cuando es esto que es un préstamo encubierto, bueno, ya es otra cosa. Por eso quiero ver un poco la letra. Ahora, lo otro que me preocupa es que pareciera que una de las exigencias es abandonar el swap con China, lo que generaría una tensión con ese país, que es algo que creo que no está bueno. Porque yo he estado en China, fui con una comitiva de diputados muy importante el año pasado, y en todos lados nos hablaban de el esfuerzo que había hecho China, pese a haber sido tratados de comunistas y varias cosas más por el presidente, de mantenerles el swap, porque se lo había pedido funcionarios de baja jerarquía, digamos, del Ministerio de Economía, y ellos habían dado eso porque tenían una relación estratégica con nuestro país. Bueno, si ahora lo dan de baja por pedido de Estados Unidos, bueno, va a ser ponernos en una situación compleja con la primera y la segunda potencia del mundo. No, por lo y tanto, además creo te que hago una también hay que cuentita rápida, Oscar, perdón que te interrumpa. Si Sí. Estados Unidos nos envía 20.000 millones de dólares en términos de swap, es decir, un préstamo de la Reserva Federal al Banco Central Argentino, hoy el swap con China representa 130.000 millones de yuanes, más o menos son 18.000 millones de dólares. O sea que estaríamos ganando 2.000 millones de dólares nada más. Estamos cambiando Sí. una cosa por otra prácticamente. Sí, es verdad que al hacer los números es todavía mucho más grave. Por lo tanto, creo que hay que tener cautela. También lo escuchaba recién Alejandro, el análisis que hacían ustedes. Uno no va a pedir un crédito o un swap cuando está todo andando bárbaro. No. Así que algo en la macro no está funcionando bien, pero, a ver, yo quiero también rescatar otra cosa. El presidente parecía otro en una cadena nacional hace poco, donde habló de palabras como consenso y donde reconoció, o pareció que reconocía, que con acomodar la macro no estaba alcanzando, que había que acomodar la micro. Y ahí es donde me parece que tenemos que detenernos un poco o empezar a priorizar lo que hay que hacer. Porque vemos que, por ejemplo, la baja de retenciones que han hecho, o la suspensión de retenciones duró 3 días y ganaron 4 grandes cerealeras, y los que generaron con mucho esfuerzo esos granos para salvar una vez más la economía argentina en una crisis, no recibieron ningún alivio y ahora están preparándose para una nueva campaña sin ningún beneficio, y son los que realmente dan trabajo, los que realmente le ponen el cuerpo al tema. Vemos que no cumplen una ley con el tema de discapacidad y realmente lo ponen hasta por escrito, que es la gente que más lo necesita. No logramos subir las jubilaciones, pese a haberlo intentado 2 años seguidos, ahora estamos dando la pelea en el presupuesto. Vemos que el Garrahan, ahora parece alguna suba, pero seguimos con problemas. O sea, que vemos que todo eso, sumado a que la gente de a pie pareciera no llegar a fin de mes, está realmente complicada. Bueno, me parece que ahí tenemos que empezar a poner el foco, porque el gobierno pareciera que sigue con los problemas o con las prioridades de la City, con las prioridades de lo que es los grandes inversores y todas esas cosas, que tampoco llegan y ponen plata para no tener que ir a pedirla a los Estados Unidos, y la gente de a pie, en definitiva, no está viendo que todo lo que le prometió Javier Milei les está llegando en su metro cuadrado, en su vida diaria. Sí, pareciera ser que este préstamo o este swap o como esta tarjeta de crédito que te dan, pareciera ser más algo geopolítico, para que Donald Trump cuide al único jugador que le queda fuerte de América Latina, que más una jugada financiera, ¿no? Sí, es probable que sea así. También sabemos que Trump es más que mejor, que buen presidente, es bueno en los negocios, por lo tanto seguramente algún rédito le va a sacar a cualquier cosa geopolítica que haga, y eso es lo que me temo. Digo, yo no sé por qué fue Petri, por qué de urgencia lo subieron al ministro de Defensa, y se especula de que, bueno, hay pedidos, ¿no? Puede ser por los F-16 o hay pedidos de otro tipo con una base en Tierra del Fuego. De que ingresen los marines acá a Tierra del Fuego. Entonces, yo no lo sé. Yo también he visto que por DNU han autorizado el ingreso de tropas, cuando históricamente en todos los gobiernos se hacía el trámite mínimo indispensable, que es pasar por el Congreso para ese tipo de cosas. Por lo tanto, hay cosas que son extrañas y creo que el gobierno tiene que explicar, y sobre todo, yo insisto, me parece que el presidente tiene que priorizar y ocuparse de que hacer lo mejor posible en esto que está negociando con Estados Unidos, para sentarse, negociar un presupuesto general de la nación, reconciliarse con el Congreso y priorizar dentro de ese presupuesto y en lo posible en la economía de la semana que viene, no la del año que viene, medidas concretas para mejorar la vida de la gente de a pie, que es la que peor la está pasando con el modelo. Oscar, hablaste del tema de la ley de emergencia en discapacidad,
que el gobierno, si bien la promulgó, dijo que la va a aplicar cuando el Congreso demuestre de dónde sacaban los fondos. Digo, primero, esto lo digo yo, primero es ilegal, porque es algo que no existe en la Constitución, esto. Y por otro lado, ¿vos crees que hay consenso para lograr la moción de censura, o sea, correrlo del cargo a Guillermo Francos en el Congreso? Bueno, el primer análisis que vos haces es correcto. A ver, cuando nosotros intentamos insistir sobre los vetos en las reformas para subir las jubilaciones, lo hicimos en 2024, lo hicimos en 2025 y en ambos perdimos, no tuvimos los votos suficientes. Lo que hicimos en el Congreso es darnos vuelta y pedirles disculpas a los jubilados porque no nos alcanzó el esfuerzo que hicimos y los votos para darles el aumento. Ese es el juego constitucional, perdimos, aceptamos que perdimos. Ahora, cuando nosotros logramos romper bloques aliados del gobierno y que nos acompañen, porque era un tema muy delicado, entonces convencimos uno a uno a muchos diputados y a gobernadores para que hablen con sus diputados. Bueno, ganamos, y ganamos con un 70% en ambas cámaras. El Ejecutivo no acepta que perdió y no cumple con la ley de discapacidad, que además es un tema súper delicado en lo social y súper prioritario que debería haberlo encarado de otra forma. Bueno, no aceptó el juego constitucional, entonces genera una tensión de poderes que el Congreso no generó en ningún momento. Nos llaman golpistas todo el tiempo, livianamente, pero lo cierto es que acá han decidido y han puesto por escrito que no van a cumplir con una ley. Entonces, ¿la Constitución qué dice en esos casos? Bueno, que el jefe de gabinete, que es al que se le dio la orden de reasignar las partidas, incluso en la misma ley le pusimos en el segundo artículo que decida él de dónde sacar la plata, producto de que no hay un presupuesto, y ese es el motivo por el cual no decimos de dónde va a salir la plata. Lo cierto es que aún así lo han incumplido por escrito, han puesto por escrito en un decreto que no lo van a cumplir. Entonces ahí el jefe de gabinete es el que lo llamamos en censura, que es llamarlo a interpelar, que explique por qué no cumple la ley, que es un llamado político, un reto político si se quiere, y lo que sigue es una votación de si se sigue teniendo confianza o no en este jefe de gabinete. Se vota, eso requiere más de la mitad de los miembros de ambas cámaras, no necesita 2/3, sí. Y si se lo remueve o se lo mantiene el cargo, se decide ahí, y si hay remoción, lo que sigue es que el presidente nombre un nuevo jefe de gabinete. Y acá, claro, una cosa, nosotros no queremos que se vaya este jefe de gabinete porque es dialoguista, porque es el que eligió el presidente, pero necesitamos que el jefe de gabinete que esté sentado en ese cargo, por más dialoguista que sea, además cumpla las leyes, porque es lo que tiene que hacer. En el día de ayer empezamos a negociar la sesión para la semana que viene, que va a incluir varias cosas, entre ellos, por ejemplo... ¿no? Bueno, estamos, DNU seguro, ATN estamos viendo qué quieren hacer los diputados que responden a los gobernadores, porque ese es un tema que tiene que ver con los gobernadores, lo estamos dialogando. Hay emplazamientos, por ejemplo, emplazarlo a Spert a que no inmole de vuelta un presupuesto. Vamos a seguramente obligar a que haya una fecha para dictaminar el presupuesto para que no nos pase lo del año pasado. Sí, que y entre esos temas... Ahí te digo que convocó, si mal no tengo entendido, convocó para el miércoles a la hora que quería ponerse la sesión, ¿no? Claro, pero por suerte nuestro reglamento es sabio, claro, y establece que si nosotros pedimos una sesión, no nos puede bloquear con una comisión, así que ahí eso lo vamos a poder resolver. Pero aparte nosotros habíamos pedido que el Congreso, pese a estar en un programa electoral en curso, trabajemos los días martes y jueves para que lleguemos a tener un presupuesto este año. Y el señor Spert quiere hacer una reunión todos los miércoles para que no haya sesión, porque las sesiones son los miércoles. Así que eso lo vamos a resolver votando en el recinto. ¿Se puede votar, ¿se puede votar el desplazamiento de Spert como presidente de la comisión? Hay mecanismos, tenemos mecanismos, digamos, para hacerlo. La verdad que no lo estamos evaluando en este momento, sencillamente porque el mecanismo previo es este que digo, es lo vamos a emplazar, y las veces que lo hemos emplazado a Spert, nos guste o no nos guste cómo maneja después la comisión, cumple con los emplazamientos. Entonces, están al borde de salirse de la curva, pero desaceleran y vuelven al camino. Bien. Hay que tener en cuenta, volviendo al tema del swap, que si bien no necesariamente pase por el Congreso, que una de las posibilidades es que no ingrese ningún fondo antes del 26 de octubre. Porque el gobierno del Tesoro de los Estados Unidos ha previsto que los fondos van a ser desembolsados después de que Milei gane las elecciones, en una clara apuesta electoral del gobierno de los Estados Unidos por Milei. En caso de que no llegaran nunca esos fondos, ¿el Congreso podría hacer algún reclamo, intervenir?
Bueno, la verdad que en realidad se tiene que hacer cargo Javier Milei de haber ido a los Estados Unidos y las condiciones, pero además de que si esos fondos son requeridos para una crisis actual, bueno, ver cómo y cuándo lleguen. Hasta ahora no nos han dado muchas explicaciones. Hasta ahora el único papel que hemos visto es un tuit del presidente de Estados Unidos que está impreso en una carpeta que le dieron al presidente. O sea, hasta ahora lo único que se trajo es una carpeta con un tuit. Lo que necesitamos ver es las condiciones y ahí ver si estamos en condiciones de reclamar o no como Congreso. Hoy yo lo que insisto, lo que me preocupa es que todas estas medidas de gran economía, de la macroeconomía, bueno, le lleguen a la gente de a pie y es donde ahí vamos a trabajar. El presidente se comprometió a eso en una cadena nacional y nosotros vamos a trabajar para exigirle que los dólares que entraron ahora por la medida de retenciones, de que todas las medidas que se están tomando en la macroeconomía empiece a trabajarse para que le llegue a la gente de a pie. Y ese creo que es el gran desafío que tenemos como Congreso y el resto son explicaciones que tendrá que dar el propio gobierno. Oscar, te agradecemos mucho esta comunicación que no la vimos venir. Que tengas un gran día. Igualmente para ustedes, muchas gracias. Un Hasta abrazo. luego. Era el diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agos Carreño. 19 pasaron de la 1. Bien, decíamos, ¿no? En la medida que el gobierno cambia las expectativas, también cambia algunos jugadores. Recién hablaban de Spert. No formalmente. No formalmente. Recién hablaban de Spert. A mí me contaron que lo corrieron de la campaña de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? El que es el primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires va a tener apariciones mínimas, porque creen, si bien Spert no es querido por la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Además se incorporó tarde a la Libertad Avanza, ¿no? Exacto, y por eso no lo quiere, porque sigue hablando de que estuvo con Larreta en su momento. Creen que el discurso que tiene el de Cárcel o Bala, que tiene Spert, hoy ya no cuadra más en la discusión y en el debate, que es lo mismo que vio Santiago Caputo, que es el que agarró de nuevo la agenda comunicacional del gobierno. Vio lo que sufre Santiago Caputo, cada 5 minutos se le va al presidente de los esquemas que él le dibuja. Claro. Y viste, pero cada 15 días antes ya dijeron, acordate que había dicho, no voy a insultar más, cambió. En la última cadena nacional no cerró con su viva la libertad carajo tradicional. En la ONU exactamente lo mismo. Hay un cambio de maquillaje, por decirlo de algún modo. Un mostrarlo mucho más moderado, más contenido, Exacto. Más de consenso. Y entonces, ¿cuál es ahora el eje de la campaña? Hacer un Milei más político. Todo lo que siempre criticó, bueno, vas a empezar a ver fotos de Milei con... Un Milei más casta. Un Milei más casta. Vas a empezar a ver fotos de Milei con chicos. De hecho ya se vieron algunas. Ya, no creo que llegue al bebé en brazos, que ese sería como el sumum. Es como mucho. Claro, es como mucho, ¿viste? Pero yo no me lo puedo imaginar, pero todo puede pasar. Todo puede pasar. Pero entonces vas a ver un Milei y además vas a ver a Milei yendo, ahora que vuelve, yendo a algunos puntos. Va a recorrer el país, eso es insólito. No tanto el país, pero va a ir a algunas provincias. A mí me tiraron que iba a ir a Santa Fe. Sí. Ahí tiene una difícil, porque tiene a Agustín Monteverde, un pibe de 25 años que puso Romina 10. Además tiene que disputarle a Puyar un liderazgo que hoy... Claro, que está Gisela Scaglia, la vicegobernadora, como candidata importante. Y el peronismo, ¿no? Claro. Que tiene, el peronismo ahí de Agustín Monteverde, la candidata a diputada es una chica que es referente a Agustín Monteverde del peronismo. Pero tiene un chico que tiene 25 años que no lo conoce nadie, lo puso Romina 10, ahí en el armado que hicieron Karina y Lule, y tiene que salir a apoyar. Entonces, va a ir a Rosario, claro, porque vos hacés esta cuenta, Candé. Buenos Aires
Perdiste por 14 puntos. Es muchísimo. ¿Cuánto podés levantar? Y las 6 encuestas- puntos. 8 Sí, puntos levantás. está difícil. Suponte. Yo no creo, pero vos ponele que sean 8 puntos menos. Descontá. Sí. Perdés por 5 o 6 puntos. Digo, si no, la verdad que tiene que ser una catástrofe para Fuerza Patria. No, no va a ocurrir. O Que sea, le den a vuelta a ver, 14 puntos. Es muy difícil. Es una elección muy diferente, vos lo sabes mejor que yo. Sí. Pero bueno, si los intendentes apuestan como apostaron en la del 7 de septiembre, Pero si escucha, la el otro- campaña la lleva adelante el gobernador como hizo el 7 de septiembre, y si no hay muchos errores forzados o no forzados del lado del peronismo, esa amplia diferencia no se puede achicar tanto como para dar la vuelta. Por eso Puede digo, reducirse un poquito. Vos lo sabés como yo, porque estuviste en muchas campañas, porque lo has visto. Un intendente te puede mover, los intendentes de la provincia de Buenos Aires te pueden mover entre el 3 y el 5% del electorado. Para decirte, bueno, te moví el aparato. Ese Sí, aparato sí, es sí. de 3 a 5. Bueno, suponte vos que junte 3 puntos más, ponele, por la gente que no fue a votar. El famoso riesgo Cuca. Bueno, 6 puntos abajo. 6 puntos abajo. 5 o 6 puntos abajo. Desde la lógica, después puede pasar Cualquier cosa, obvio. Pero digo, desde la lógica, que es ilógica, puede pasar eso. Después, vos tenés Santa Fe, que tenés que ir a pelear con Puyaro. En donde Puyaro está muy fuerte. Y después tenés en Córdoba, Complicado. lo tenés al gringo Schiaretti, la tenés a una conocida tuya, Natalia de la Sota. La señora. A ver, hay un dilema ahí. El viernes pasado que yo estaba en Córdoba por cuestiones familiares fue la convocatoria del presidente Milei y el debate era si habían ido 1.500 o 3.000 personas. En cualquier caso, aunque hubieran ido 5.000, es poquísimo para un presidente de la nación que obtuvo el nivel de 70%. apoyo que obtuvo en la provincia de Córdoba en las elecciones del 2023. Por eso, Es entonces, decir, ese apoyo decayó mucho. Todavía está la incógnita de si Milei por un punto, por un voto o por lo que sea va a poder ganarle a Schiaretti el primer puesto en las elecciones del 26 de octubre, con la lógica de que Natalia seguramente va a estar tercera con un gran caudal de votos. Ahora, es bastante difícil saber por qué los votos que Milei obtiene en la provincia de Córdoba son votos que antes votaron por Mauricio Macri. Es un voto claramente conservador, por decirlo así, que puede ir para cualquier lado, porque lo que se vio en provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre es que el voto del PRO hacia Milei es un voto prestado. No se fue a otro lado, pero no fue a votar. Claro. Entonces, esa creo que es la incógnita que todo el mundo tiene. ¿Qué puede pasar en provincias como la provincia de Córdoba, donde se dio este comportamiento, ¿no? Por eso te decía, ¿viste? Digo, hay 2, 3 puntos. Y después tenés, Ciudad de Buenos Aires, que sí va a sacar una diferencia importante. A mí el otro día me pasaron una encuesta que era 36-16. Habrá que 36 a favor de Bullrich contra Recalde. Y haciendo. 20 puntos es mucho. Sí, 20 puntos es mucho. Y haciendo una buena elección. Yo igual no creo en eso. Me parece que me parece que el Fuerza Patria va a medir un poco más, porque históricamente tiene 23, Tiene 24 un piso, puntos. 24, Por 25 eso, puntos. Digo, le va a sacar unos 12 puntos, 10, 12 puntos. ¿Cuánto sacó Leandro 15. Santoro en las elecciones Sí, más o menos, porteñas? 24, 25. 27, ¿no llegó a 26, O 27? 27, no me acuerdo el número, pero estaba ahí alrededor. Digo, va a ser una gran elección la izquierda en la Ciudad de Buenos Aires. Digo, Siempre la hace. Siempre la hace, superando los 2 dígitos. Digo, entonces, vos tenés ahí muy difícil para descontar. Sí. Digo, para después para ver cómo ganás a nivel nacional. ¿Por qué? Porque vos tenés provincia como Salta, que vas contra el gobernador Sáenz. Contra Corrientes, que vas contra el gobernador Valdés. Estoy pensando rápido. Sí. Contra Jujuy, que vas contra el gobernador Sadir. Contra Jaldo en Tucumán, que ya dijo que le quiere cortar la... No, ya está hablando, ya volvió al peronismo, Jaldo. ¿Viste? Jaldo volvió al peronismo. Jalil en Catamarca, que es el más dialoguista. Pero bueno, hay que ver qué pasa. Entonces te quedan ahí 3. Y después tenés los gobernadores de la Liga de los Gobernadores que también están enfrentados con el presidente Milei. El Claro. caso de Nacho Torres, el caso de Yar Llora, el caso de Puyaro. Hay Vidal, bueno, ahí decíamos, ¿no? Sadir. Entonces vos tenés hoy a 3 gobernadores que están jugando con la Libertad Avanza, que son Esdero en Chaco, que tiene una alianza, Rogelio Frigerio
En Entre Ríos. Y hay que ver cómo juega Claudio Poggi en San Luis. Pero, se va a hacer difícil. Sí, lo de pintar el país de violeta ya no va a ocurrir. Claro, entonces el tema hay que ver cómo sale la provincia de Buenos Aires y cómo vos podés dar vuelta esa elección. Nosotros estamos ahora en comunicación con Francisco Adorni, diputado nacional, diputado provincial electo por la provincia de Buenos Aires. Hola, Francisco, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás, Alejandro? Por favor, un placer, a disposición. Bueno, muchas gracias. Francisco, estábamos tratando de analizar un poco la situación de lo que viene, ¿no? O este cambio de expectativas que se ha generado o que se generaría a partir del swap con el Tesoro de los Estados Unidos. Digo, ¿cómo ves la posibilidad de dar vuelta y si ustedes creen que pueden dar vuelta a la elección en la provincia de Buenos Aires? Mira, yo obviamente soy muy optimista, era optimista hasta la semana pasada también era optimista en que se iba a dar vuelta en la provincia de Buenos Aires la elección, así que ahora también soy optimista, independientemente de lo que pasó esta semana en los mercados, lo que pasó en Estados Unidos, que es muy importante para nosotros y para el país, pero bueno, trabajando, explicándole a la gente las propuestas, por qué necesitamos un Congreso Nacional que no nos quiera romper el equilibrio fiscal permanentemente, explicando todo eso para que lo entienda la gente. Yo creo, soy muy optimista que se va a dar vuelta en la provincia. ¿Y por qué crees que, digamos, si bien también son elecciones diferentes, nosotros recién lo decíamos, ¿no? Lo que tiene que ver con una elección a diputado y senador provincial, con lo que tiene que ver con diputados nacionales o senadores nacionales, ¿por qué crees que la gente en la provincia de Buenos Aires podría darse vuelta, teniendo en cuenta que hubo una diferencia muy grande, ¿no? De 14 puntos. Sí, hubo una diferencia grande, pero el piso nuestro, digamos, es bueno, como lo explicó el presidente en su momento. Creo que el sistema de boleta única va a ayudar un montón para la fiscalización, para ver verdaderamente cuánto es esa diferencia, y yo creo que es una elección distinta, ¿no? Porque no es local, digamos, como cada sección electoral o cada intendente que puso todo su aparato a disposición. Ahora es una elección que va a haber, creo yo, otra perspectiva, y bueno, son, digamos, el electorado piensa más a un nivel nacional que provincial y se puede dar otro escenario totalmente distinto a lo que pasó ese 7 de septiembre. Francisco, ¿cómo estás viendo vos la situación de la economía, ¿no? Mucho se habla ahora que el estabilizar la macro puede empezar a tener llegada a la gente con el tema de la micro, en donde la gente realmente la está pasando mal. ¿Cómo ves vos esta situación, sobre todo lo que tiene que ver con la economía? Mira, yo la veo muy optimista y la vi antes también. Yo creo que, digamos, la macro yo pienso que es la suma de todas las micros, y hay una macro estable, que es lo que se está trabajando desde que asumimos y se está logrando. Y en esa macro estable, que obviamente hay sectores que la siguen pasando mal, y hay un 30%, 31% de pobres. O sea, está claro que hay gente que le está pasando mal, y de los 12 millones de personas que se sacaron de la pobreza, una gran parte antes no llegaba a fin de mes, ahora llega, pero somos conscientes y trabajamos día a día los que estamos en la gestión nacional para que se empiecen a recuperar sectores que todavía no llegó la recuperación, y para que la gente, y seguir bajando gente de la pobreza y que llegue a fin de mes, ¿no? Yo soy muy optimista que todo va a seguir mejorando como mejoró en este primer año y 9 meses, ya casi 10 de gobierno. Ahora, ¿vos creés que van a llegar los fondos a los que se comprometió el secretario del Tesoro estadounidense antes de las elecciones? Porque hoy lo que se dice es que eso llegaría recién después de las elecciones, que de alguna manera estaría condicionado a un triunfo de la Libertad Avanza. Mira, no sé el acuerdo y demás, porque obviamente no estoy en el equipo económico, pero es algo que en realidad es una pregunta más al equipo económico que a mí. Nosotros la macroeconomía está estabilizada, el país está estabilizado, fuera de los vaivenes del mercado la semana pasada, y nosotros estamos tranquilos por eso, pues sabemos cuál es el rumbo, que es lo que no se tuvo nunca en realidad, que es un equilibrio monetario y un equilibrio fiscal, ¿no? Sí.
Entre las cuestiones que se conversaron en el viaje a Estados Unidos están las futuras reformas. Reforma del sistema impositivo, reforma laboral, reforma previsional. ¿Vos cómo ves la posibilidad de que el gobierno pueda avanzar con todas esas reformas después del 10 de diciembre? Mira, yo lo veo muy, quiero dejar de usar la palabra optimista, muy real, digamos, a partir de diciembre, porque va a cambiar la composición del Congreso Nacional y nosotros no pudimos hacer un montón de reformas, tampoco pudimos hacer la ley base como nos hubiese gustado, la hicimos con muchas modificaciones. Entonces ya con un Congreso distinto, no tengo dudas que hay que encarar una discusión seria, profesional, de una reforma laboral y no seguir con leyes arcaicas de no solo del 45, sino hasta leyes anteriores hay todavía. Una reforma impositiva es una discusión que se tiene que dar y se tiene que dar con mucho profesionalismo, con un nuevo Congreso y todo para beneficiar al empresario, para beneficiar a la gente, para beneficiar a los empleados. Son discusiones que hay que dárselas y se tienen que dar y muy profesionalmente. Francisco, te agradecemos mucho esta comunicación con No la vimos venir, que tengas un gran día y seguiremos en contacto en los próximos días. Perfecto, a disposición cuando gusten. Hasta un abrazo. Luego, Francisco Adorni, diputado electo provincial por la provincia de Buenos Aires, por la sección electoral de La Plata. Él compitió como primer cabeza allí en la 8ª sección electoral, que es la sección capital, en donde perdió a manos del candidato del intendente Julio Alac, ¿no? Claro, y es hermano aparte de Manuel Adorni, vocero claro, presidencial, que sí está en este momento volviendo de Estados Unidos con el presidente después de haber participado del viaje para participar en Naciones Unidas y con la reunión con Donald Trump, donde se hicieron todos los anuncios de los que veníamos hablando. Sí, ahí hay que ver, Cande, qué pasa después con la reunión que iba a tener Milei con Netanyahu. Es la que le queda pendiente. Que es la que le queda pendiente, teniendo en cuenta que hoy hablaba Netanyahu. La verdad que me perdí ahí, no sé si todavía ya habló Netanyahu, no lo vi, pero sí iba a cuestionar fuertemente el primer ministro de Israel a todos los presidentes que reconocieron al Estado de Palestina, que cada vez son más. Es verdad. Digo que cada vez son más. Y también en el día de hoy iba a hablar Mahmoud Abbas, el presidente de Palestina, lo iba a hacer por videoconferencia, también, ¿no? En una situación en donde cada vez existe más presión internacional para que se reconozcan los dos estados, cosa que ni Israel, ni Estados Unidos, ni Argentina, que está posicionado ideológicamente detrás de estas dos potencias, van a reconocer, ¿no? Y vos fíjate cómo todo tiene que ver con una cuestión geopolítica. Absolutamente, porque hay quienes dicen ya que en realidad esto que Milei muestra como un triunfo propio es un triunfo de Trump, metiéndose en la política de América Latina, poniendo un pie en la Argentina, cuando está peleado a muerte con Lula en Brasil y con donde no encuentra dónde hacer pie. Con Chile tampoco tiene ninguna posibilidad con el presidente que hay ahora y entonces Argentina le sirve como base para poder controlar un poco la zona. Exactamente, ¿no? Pero digo, vos fijate cómo es que cuando Gran Bretaña, el primer ministro Stammer, reconoce a Palestina como Estado, saca un tuit, el hijo de Netanyahu, diciendo que reconoce a las Islas Malvinas como parte de la Argentina. Digo, para que entendamos un poco que esto que se está dando tiene que ver con la geopolítica, muchachos. Sí, claro. Para Trump, Milei es una parte más de su tablero de ajedrez internacional, que tiene que ver, justamente, ayer hubo una reunión que no pasó desapercibida, en donde estuvieron, viajó Kicillof para esa reunión, una reunión que se llamó Democracia Siempre. En la que le hicieron un homenaje al Pepe Mujica. Exactamente, en donde se lo vio a Kicillof con Lula, con Yamandu Orsi de Uruguay, estaba Gustavo Petro, estaba el presidente de España Pedro Sánchez, marcando un polo
de geopolítica progresista, digamos. Progresista, en contra de esto que está mostrando el presidente Milei, juntamente con Donald Trump y con Benjamín Netanyahu, como marcando el otro polo de derecha del poder. Así que esto tiene mucho que ver con eso. Pero volvemos, Cande, al tema que fue, tapa en el día de hoy, teniendo en cuenta que el gobierno va a mantener las retenciones cero para la exportación de carne aviar y bovina hasta el 31 de octubre, y ya se ha cortado el cupo de los 7.000 millones para lo que tiene que ver con el tema de retenciones cero. Estamos en comunicación con Maximiliano Raceto, presidente de Confederaciones de Asociaciones Rurales de la tercera zona, Cartes. Hola Maximiliano, ¿cómo estás? Candelaria de la Sota, Alejandro Almendros, te saludamos. Hola, buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Bien, Maximiliano, gracias por atendernos. ¿Cuál es la evaluación que pueden hacer a priori, primero, de este cupo que en 3 días quedó totalmente vencido, agotado, sí. Y justamente esta amplitud para lo que tiene que ver con la carne avícola y bovina? Bueno, en primer lugar, como hicimos en el comunicado que emitimos, si bien nos enteramos de la noticia los otros días, es festejar la eliminación de los derechos de exportación. Eso es algo que nosotros hace más de 25 años que lo venimos pidiendo, que ha causado un daño enorme a la producción agropecuaria en todo el país. Con solo mirar a los vecinos que han duplicado o triplicado su producción y nosotros seguimos estancados, está más que a la vista el problema que le ha generado a todo el sector agropecuario tener ese lastre durante tantos años. Después, en ese mismo comunicado, nosotros también hacíamos énfasis en que creíamos que iba a pasar, y bueno, hace una hora nomás hemos sacado otro comunicado diciendo que bueno, desgraciadamente pasó lo que nosotros ya preveíamos que iba a pasar. No sabíamos los días, pero bueno, este tipo de medidas que son por un periodo muy corto de tiempo, benefician siempre a unos pocos, y lo único que hacen es distorsionar los mercados. Estos 3 días el mercado estuvo totalmente distorsionado, y bueno, había cuenta del total volumen de que se ha negociado, no más de un 30% son productores agropecuarios los que han podido hacer algunas ventas a distintos tipos de precios, que lo tuvo, y el resto de las ventas o de las declaraciones son subproductos que elabora la industria o venta de granos de los mismos exportadores. Se dice Maximiliano, se dice que los grandes ganadores de esto fueron Bunge y Viterra, que bueno, ya son la misma empresa ahí, que duplican a Dreyfus, y que también COFCO de China, que fueron los 4 grandes ganadores de estas ventas de 7.000 millones, como decía usted, ¿no? Los productores, el 30% solamente pudo hacer alguna venta. Así es, pero bueno, es lo que pasa, porque ya lo hemos vivido anteriormente en varias oportunidades con gobiernos anteriores, y bueno, nosotros es lo que decíamos, queremos que las retenciones se saquen por convicción y no por necesidad fiscal. Bueno, la necesidad fiscal tiene pro y contra. El pro para el gobierno es que recibe plata en forma urgente, que es lo que necesitaba. En contra es que no todos los productores, y más los del interior, pueden verse beneficiados en algo, por lo menos, con este incremento de su precio. Recuerden que los productores, y encima en esta época, lo poco que le queda de grano guardado vencido bolsas, lo vamos usando para
como moneda de cambio. Estamos arrancando con la siembra de la cosecha gruesa la próxima, y hay que pagar contratistas, hay que pagar algún insumo. En pocos meses más, un mes, dos, empieza también la cosecha de trigo y hay que pagar esos gastos, esos costos. Por eso se va vendiendo progresivamente, no lo guarda para especulación. Por lo tanto, Maximiliano, uno puede deducir de sus palabras que esta medida no fue una medida para beneficiar a los productores, sino que en realidad fue para que el gobierno haga caja, justamente con beneficio para pocos grandes jugadores. Yo no sé si pocos grandes jugadores o muchos. Al gobierno, por supuesto, era una medida que necesitaba hacerla, fue una jugada que hizo el gobierno porque necesitaba ese dinero, ese flujo inmediato. Ese flujo inmediato para frenar la locura que veníamos los días anteriores en materia financiero. Pero bueno, hay algunos productores que se van a ver beneficiados, pero bueno, el objetivo de las gremiales agropecuarias, tanto sea Cartec, CRA, Sociedad Rural, es bregar porque de una vez por todas los productores argentinos puedan salir a competir con los productores de sus países vecinos, Chile, Paraguay, Uruguay, Brasil, en las mismas condiciones. Esto está claro. Ahora, en algún momento se especuló, perdón Maximiliano que lo interrumpa, se especuló con la idea de que el gobierno quería hacer como un doble juego, quería conseguir los dólares que necesitaba para calmar el mercado y de paso ver si acercaba un poquito de votos de las zonas vinculadas al campo, donde, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires no le fue nada bien en la última elección. Si el objetivo era electoral, claramente ya eso se acabó, porque digo, debe haber un descontento grande en el sector agropecuario después de que se haya puesto en marcha esto del cupo de los 7.000 millones de dólares y se haya interrumpido algo que se pensaba que iba a durar hasta el 31 de octubre. Sí, no es que hay un descontento grande porque es una medida que nosotros ya sabíamos que esto iba a pasar. A lo mejor hay muchos productores que no, o el general de la gente que no conoce cómo es el negocio de producir en el campo, a lo mejor no lo conoce. Pero nosotros intuíamos que iba a pasar esto porque ya pasó antes y es lo que dijimos en el comunicado. No queremos que esto sea, y bueno, lo fue. Transitorio, sino que se empiece a evaluar algo más definitivo. Es algo más definitivo, y no solamente las retenciones, porque las soluciones para que Argentina de una buena vez por todas despegue, no se solucionan con sacarle las retenciones al agro. Se soluciona que eso, no solamente el gobierno, el partido gobernante, sino el resto de los partidos políticos, tienen que entender de una buena vez que para que Argentina arranque, Argentina necesita hacer una reforma estructural en muchas de sus normativas fiscales, normativa laboral, normativa bancaria, hay un montón de hasta una normativa educacional. Argentina tiene que empezar urgente a demostrar a todos sus jóvenes que este país solamente va a salir trabajando, no hay otra forma. Con la especulación y sin trabajar no vamos a salir nunca, vamos a estar penando de por vida situaciones como las que tenemos en los últimos 50 años. Está claro. Por último, Maximiliano, de mi parte le pregunto, ¿cómo analiza la situación del sector en este momento y qué es lo que ve para el año próximo, ¿no? Teniendo en cuenta que está empezando la siembra? Nosotros somos un sector muy dinámico y muy propositivo. Uno no va a dejar, el sector agropecuario no va a dejar de producir leche, no va a dejar de producir carne, no va a dejar de producir granos. Pero bueno, muy distinto es seguir haciéndolo como venimos en punto muerto en los últimos años, porque no podemos invertir más. Imagínense que para fertilizar un lote, uno puede echar una cierta cantidad de kilos, que es el mínimo, o puede echar muchísimo más, apuntando a un rinde superlativo. Bueno, eso apuntar a un rinde superlativo, nosotros no tenemos asegurada la cosecha. Nosotros es una fábrica a cielo abierto, dependemos del clima, que nos juegue una buena pasada y que Dios nos ayude con las lluvias. Entonces, bueno,
el agro va a seguir produciendo y va a seguir moviendo la rueda, pero lo que nosotros pedimos, señores, dirigentes políticos, ustedes pueden hacer que el agro produzca el doble de lo que produce para ayudar a la economía de este país. Tienen que juntarse y hacerlo realidad. Bien, Maximiliano Raceto, presidente de Cartes, gracias por esta comunicación con No la vimos venir. Que tenga usted un gran día. No, por favor, un gusto. Hasta luego. 48 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Bueno, es parte de lo que veníamos diciendo, Cande. Esto fue una jugada del gobierno para hacerse cash. El gobierno rápido. es una operativa pinzas. El operativo pinzas fue, por un lado, le voy a dar al campo la posibilidad de que evite tener que pagar las retenciones, que es un montón de plata, o sea, que gane un poco más, aprovechando para que el campo me traiga una lluvia de dólares que necesito en este momento para apagar el incendio que era el mercado. O sea, pero eso fue para, como decíamos, los grandes jugadores, para 4 o 5 cerealeras. Y en el mientras tanto consiguió que vinieran como los bomberos de fondo, con la manguera con el chorro de agua más fuerte, que en realidad todavía no se ve, que es Scott Bessent, con la decisión de Donald Trump de acompañar a la Argentina y decir, bueno, ok, les vamos a ofrecer 3 soluciones. El swap de $20.000 millones, que es el préstamo de la Reserva Federal al Banco Central, un préstamo del Fondo de Garantías de Estabilidad, que eso hay que ver cuánto podría ser que llega, y la opción de que estamos abiertos a comprar bonos de Argentina en dólares si hiciera falta para dar seguridad. Imagínate que si te dice el Tesoro, que es el emisor número 1 de los bonos en el mundo, che, nosotros les vamos a comprar bonos en dólares, claro, tus bonos suben de precio, como volando, que fue lo que pasó en estos últimos 3 días. El gobierno logra con esa jugada tipo operativo pinzas dar la vuelta. Ahora en el medio, es como vos decís, no todos salieron beneficiados, no todos los que tenían guardados sus granos en la silobolsa pudieron salir a venderlos, y claramente aquellos jugadores más grandes, que son más rápidos para este tipo de operaciones, lograron colarse, agotaron el cupo y el resto quedó esperando. Claro, ¿no? Y ahí es donde los productores también están diciendo, bueno, ¿y a nosotros en qué nos beneficia? Porque después van a tener que salir a vender con retenciones, o sea, le van a tomar las retenciones para las oleaginosas y los cereales ya están de vuelta. Las que se conservan, porque no se agotó ningún cupo en ese caso y porque demora más, tiene que ver con la venta de carne bovina y de otras carnes, que esa retención sigue rebajada, digamos, hasta fines de octubre, porque bueno, no genera la misma rapidez, no es la misma escala ni la velocidad que tienen los granos. Bien, bueno, 50 minutos pasaron de la 1 de la tarde. Está tema Libra, muy avanzado en el Congreso de la Nación. Allí, ojo que puede haber una funcionaria que es la jefa de gabinete del Ministerio de Justicia, que conduce Mariano Cunio Libarona, que puede ser llevada al Congreso por la fuerza policial. ¿Por la fuerza pública? Dios mío. Por la fuerza pública, porque se negó cuando fue citada a la comisión, se negó, era la responsable de la UIF. Y ella se negó a participar de la convocatoria que le hizo la comisión bicameral para explicar lo del tema Libra, y puede ser llevada, porque esto lo dice la ley, la comisión puede convocar o puede pedir el auxilio de la fuerza pública para que la lleven a declarar. ¿Qué momento? Que es un dato no menor. Hasta ahora Karina Milei, hoy me aseguraban que no va a ir, que no va a participar de la comisión, que también la citó. Algo que se contrapone, ¿no? Adorni el otro día dijo en conferencia de prensa, vamos a colaborar en todo con, bueno, justamente con lo que requiera la comisión. Pero hasta ahora han sido llamados 2 funcionarios que se negaron uno se negó hasta que lo notifiquen, y la otra funcionaria se negó a declarar, a ir a la comisión. Y por otro lado, tanto la secretaria general de la presidencia, Karina Milei,
tampoco ha respondido. Han puesto en un primer momento el argumento de que estaban ahora en Estados Unidos. Lo cierto es que no ha contestado una fecha para una posible nueva convocatoria. Y al presidente Milei se le ha enviado un cuestionario con varias preguntas y justamente todavía no ha respondido. ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quieren saber? Por ejemplo, hay como un link que puso el presidente de la Nación en ese primer tuit, que era directamente para entrar y comprar. Entonces lo que están preguntando de manera lógica los diputados es: ¿de dónde sacó ese link el presidente de la Nación, que nunca había sido publicado por nadie? ¿Quién se lo dio? ¿Quién se lo pasó? ¿Quién se lo facilitó? ¿Quién se lo facilitó? Evidentemente, será Novelli, será... alguien que estaba involucrado en la operación. Alguien que estaba involucrado en la operación, será Hayden Davis, será a través de Terrone Godoy, a través de la hermana. Bueno, ¿quién se lo dio? Bueno, esa pregunta todavía no ha sido respondida. Y es uno de los temas que preocupa y mucho al círculo presidencial. Claro. Porque creen que allí sí puede haber algún flanco débil para con la secretaria general de la presidencia, que todos sabemos que es el punto débil del presidente de la Nación. Sí, claro. ¿No? Y ahí, a partir de eso, ver qué pasa. Hoy a la tarde, Ale, no me quiero olvidar, vamos a conocer el dato de la pobreza. El gobierno tiene expectativa de que dé por debajo de lo que dio el último semestre del año pasado, que recordemos el dato de la pobreza fue del 38,1%, si bien menor que el de meses anteriores, sigue siendo altísimo. Pobreza e indigencia, ¿no? El año pasado, segundo semestre del año pasado, la indigencia dio el 8,2%. Los números que vamos a conocer hoy a la tarde son los que corresponden a la primera mitad del año. Una primera mitad del año que fue bastante errática, te diría, porque tenías un consumo recuperándose hasta febrero, marzo, si querés, pero después empieza a caer y ya no vuelve a recuperarse el consumo. Cuando hablamos de consumo hablamos de alimentos, básicamente, porque sí hay sectores que recuperaron, como el sector inmobiliario, que ahora de nuevo está cayendo un poco porque los créditos hipotecarios ya no están tan al alcance de la mano. Ya vamos a charlar de eso en próximos programas. Créditos prendarios también se cayeron, hay algunos sectores que empezaron a pegar un poco el freno de mano, pero lo cierto es que hay que ver cómo terminó impactando la inflación, porque cuando se mide pobreza, se mide mucho el tema del impacto de los precios. Y en esta primera mitad del año los precios han estado más contenidos, si bien para mucha gente sigue siendo muy duro, porque la plata no alcanza, porque claro, los precios los venimos contando siempre. Los precios se controlan más o menos en torno al 2%, fue un poquito más en marzo y en abril, pero hagamos un promedio de 2,5% de inflación mensual, pero los salarios formales, quienes tienen la suerte de estar en relación de dependencia, en blanco, formal y registrado, no han subido más del 1% mensual. Por eso es que sentís que la plata te alcanza menos que cuando había más inflación incluso. Pero bueno, esta tarde a las 4 el INDEC nos va a contar el dato de la pobreza en un momento en que para el gobierno es difícil, porque lo que trata de mostrar el gobierno en materia de resultados económicos es que no solamente puede mostrar la cocarda de haber bajado la inflación, sino de que la macro está ordenada y que según ellos, como nos decía recién Francisco Adorni, han sacado mucha gente de la pobreza. Bueno, vamos a ver los datos del INDEC concretos esta tarde en un ratito nada más, porque a las 4 lo vamos a tener. Y donde se empezó a dar, Cande, un cuestionamiento hacia la medición. Sí. ¿No? En donde hay muchos valores que están desfasados. Entonces, también, desde, por supuesto, ¿no?, desde un sector de la política y de la economía, se empieza a cuestionar estos números. Uh-huh. Que cuando, la verdad que yo como siempre decimos lo mismo, ¿no?, desde los números fríos, vos me decís, bueno, se bajaron, hay 12 millones de personas pobres menos, y la verdad que es una felicidad para todos. Indudable. Desde la micro, desde la calle... En la realidad no se palpa eso, ¿no? No se está palpando eso. No, por supuesto que no.
y la situación cada vez es más compleja para la gente, porque los servicios son una parte muy importante de la economía, y por otro lado hay algo que no se toma en cuenta y que tiene que ver con el alquiler. Y la gente de clase media, media baja, es muchas veces la que tiene que estar sosteniendo esa cuota mensual, que cada vez se hace más elevada y que además no te representa el aumento, porque te ponen cualquier cosa en el aumento y vos no tenés chance de discutir. Digo, sí, por supuesto, lo tenés que firmar antes, pero digo, el aumento no es 1,8 o te ponen un aumento mayor. Entonces, a partir de eso, servicios, Claro. alimentos. Servicios, alimentos, todo lo que es el costo de la vivienda, como decís vos, el alquiler, los servicios, las expensas. Claro, es todo eso hace que la gente, hoy, porque los sueldos no avanzan. No, por eso te digo, máximo aquellos que tienen un aumento porque están registrados, son formales, trabajadores formales en algún sector, 1%, 1,5%. Vos fíjate el aumento que se le ha dado a las empleadas domésticas, que es una vergüenza, el bono que hay que pagar ahora entre 4.000 y 10.000 pesos. Sí. La verdad es un papelón, le dieron un aumento. Muy poca gente tiene en blanco otro papelón, a las chicas que van a hacer la porque es limpieza, sencillísimo, ¿no? Y es de las formas más baratas de ser empleador y además es lo que corresponde. Es la forma más económica, porque está contemplado en la ley que muchas personas que tienen que salir a trabajar en su casa tengan una empleada o alguien que cuide sus hijos o que ayude en las tareas del hogar. Bueno, eso es mucho más simple. Registrar una empleada de casa particular es mucho más sencillo y más barato que registrar un empleado en cualquier emprendimiento. Bueno, aún así mucha gente no lo hace. Y el aumento ha sido paupérrimo. Hay muy pocos sectores donde los trabajadores han recuperado más o menos el ritmo. Te diría, por ejemplo, trabajadores bancarios, que generalmente logran un aumento mayor y que es uno de los sectores mejor remunerados. Pero incluso los trabajadores de sectores industriales y camioneros, con el aval de Hugo Moyano. Sí, 1, y pico. Muy poco el aumento que corroboró el sindicato, que convalidó el sindicato a pedido del gobierno nacional. Esto es, la mayoría de la gente está teniendo aumentos del 1% mensual con una inflación del 2%. Claramente así no te alcanza el salario. Sí, es realmente muy difícil. Bueno, vamos a ver en estos días, por supuesto, una nueva reacción. El gobierno ha vuelto a tomar las riendas de la discusión. De la agenda, por lo menos. De la agenda. Que la había perdido, que estaba groggy. Le tomó como 3 semanas después de las elecciones. Claro, había quedado groggy. Reponerse del golpe, sí. Había quedado muy golpeado. No sabía cómo salir. Y a ver, muchachos, hay algo que no jodamos. Lo de riesgo Cuca. Digo, ustedes saben que nosotros acá somos críticos de todo. Yo creo que el mercado no tiene ideología. El mercado es para hacer negocios. El temor del mercado de la semana pasada o de las últimas semanas después del 7 de septiembre fue la incertidumbre que despierta ver un gobierno debilitado porque perdió una elección, probablemente un poco porque frente a un gobierno peronista que ellos consideran no es tan pro clima de negocios, pero no es por el que está enfrente, sino por la fragilidad que se observa del gobierno actual, el riesgo de default, el rumbo errático de no saber si si el gobierno quiere reactivar la economía o ajustar más las tuercas para que no se le dispare el dólar. Es decir, esta mezcla de cosas ante la cual se paró el gobierno nacional es lo que generó la incertidumbre del mercado. Porque el mercado cambió la expectativa a la mejora, al alza, a los buenos augurios, cambió con un tuit de Scott Bessent. Sí. Que nada tiene que ver. O sea, lo que dijeron es, flaco, nosotros lo que teníamos miedo es que no puedas pagar. Claro, el miedo al default, el miedo a que el país vuelva a estar en algún momento muy difícil financiero y económico como ya lo ha estado, no importa con qué gobierno esté al frente. Claro, o sea, el mercado tenía miedo, el dólar te estaba presionando, los jugadores del mercado te estaban presionando, porque tenían miedo a que no garpes. Claro, básicamente. Porque el tuit de Scott Bessent fue diciendo, muchachos, nosotros le damos 20.000 palos al gobierno por si lo quiere usar, lo tiene ahí. Hay que ver después la letra chica, por supuesto. Y que esto que va a llegar, todo va a llegar sí después del 26 sí gana Milei, dijo, ¿no? Sí gana Milei. Bueno, raro. Así que bueno, esperemos. Raro.
Raris. ¿Estarán mirando encuestas en la Casa Blanca? Raris. ¿Mirarán dirían los encuestas de chicos. la primera sección electoral, de la provincia de Misiones? No sé, ¿entenderán si les llegan encuestas así detalladas? A mí me contaban ayer que una de las cosas que le pidieron fue que dialogue con los gobernadores. Y sí. Pero en este momento de previo a elecciones, difícil. Pero le marcaron agenda. Sí, sí. Y el fondo le dijo, todo muy lindo, tus reformas, muy bien, le dijo la tía Cristalina Georgieva. La tía apretó ayer, después pero le dijo, apretó. ojo el piojo con dos cositas, mi vida. Claro. Ahorrar para las reservas y tratar de reactivar la economía. Bueno, está difícil que esas dos cosas ocurran antes del 26 de octubre, pero iremos viendo. Sí, bueno, nos estamos yendo. Muchísimas gracias a todos los que hicieron el programa. Por supuesto, nos quedamos cortina. Como todas las semanas, gracias a todos los que hicieron el programa. Decíamos, Ariel Martínez en la producción periodística, Demian Deloy en la asistencia de producción, Nico en los controles, muchísimas gracias. Agustín, como siempre, gracias. ¿Qué camiseta te llevaste? Ahí, mañana vean Vete China, van a ver. Ay, Dios mío. Y bueno, y a Sol también le agradecemos mucho, Sol Jiménez. Por supuesto, Candelaria de la Sota. Alejandro Almendros, hasta el jueves que viene. Perdón por la realidad. Chao. Expreso Oliva Hermanos. Su logística y servicio puerta a puerta están listos para atender todas sus necesidades. Expreso Oliva Hermanos. Más de 60 años transportando cargas. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Córdoba Capital te emociona, te transporta, te moviliza, te hace vivir momentos que quedarán grabados para siempre. Córdoba Capital te divierte, te sorprende, te brinda, te invita a brindar, a celebrar, a sonreír, a disfrutar cada rincón y cada momento. Viví una estadía única en Córdoba Capital. Es única, te emociona. Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Esto fue No la vimos venir. Por LED.fm. Somos radio en vivo. Somos